Buenas noches, amados hermanos, qué gusto saludarles nuevamente en esta hermosa noche, ¿verdad? Gracias por estar ahí siempre atentos a la palabra del Señor. Reciban gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Papá y de Jesús nuestro Salvador. Yo quiero seguir la continuación de los propósitos de nuestra vida, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros. En el mensaje anterior mirábamos las razones por las cuales fuimos creados y nuestros propósitos. La primera razón que vimos ahí, por qué nos crió Dios. La Biblia dice que Dios nos crió para deleitarse en nosotros, para su placer. O sea, tú naciste para ser amado. Quien quiera que seas que me estés viendo en esta noche, yo te digo de parte de Dios, Dios te hizo a ti para amarte. Dios te hizo a ti para hacer que vivas bien, para hacer que la vida para ti sea buena, agradable y perfecta. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para sus hijos. Y bueno, yo quiero hoy llevarte entonces a que entiendas que también aquí en esta tierra tenemos propósitos de vida. Ciertamente Dios nos creó para su deleite, para su placer, pero también nos dejó tareas que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Muchas veces nosotros nos desenfocamos de la verdad y nos dedicamos a las cosas superficiales, como las cosas del mundo. Y las cosas del mundo llega un momento en que uno se cansa y se siente vacío. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos que fuimos creados con propósito. Tú tienes un propósito. Cuando el carpintero hace una silla, la hace con un propósito, para que la gente pueda acomodarse en ella. La silla, si no funciona para que la gente se acomode en ella, entonces la silla no sirvió, o sea, prácticamente está sin servicio. Y así nos pasa a nosotros cuando no cumplimos con los propósitos que Dios nos dejó para vivir en esta tierra. Nos sentimos sin propósito, sentimos que pues no valemos, que nos sentimos deprimidos, sentimos que no estamos haciendo nada, que estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos viviendo la vida sin sentido porque no estamos caminando en los propósitos que Dios nos dejó en esta tierra. Entonces el propósito número 1 que vimos en la lección pasada fue que Dios, el propósito nuestro aquí en la tierra es conocer y amar a Dios. Ese es tu propósito número 1. Tu propósito es conocer y amar a Dios. Y hablábamos, ¿verdad?, de que cuando aceptamos a Jesús, en ese momento empieza nuestro propósito. Nuestra vida tiene sentido cuando aceptamos a Jesús. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que nadie llega al Padre, o sea, nadie conoce al Padre si no es por Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie llega a conocer al Padre si no es por mí, dijo Jesús cuando estaba enseñando aquí en la tierra. Entonces nuestro propósito de conocer y amar a Dios empieza cuando aceptamos a Jesús. Si tú tienes a Jesús, entonces tu vida ya tiene sentido. Ahora lo que tienes que hacer es hacer tu propósito. Trabajar por buscar a Dios, por conocerlo y amarlo. La palabra dice que por sobre todas las cosas, primero es Dios. Cuando la gente estaba afanada aquí en la tierra, Jesús les dio la enseñanza y les dijo que buscaran primeramente el reino de Dios, o sea, buscaran primeramente conocer a Dios, que buscaran primeramente amar a Dios, y lo demás el Padre se los iba a dar. Pero aquí en el mundo hacemos al revés las cosas, ¿verdad? Primero buscamos las añadiduras, las cosas terrenales, y si nos da tiempo buscamos a Dios y lo amamos. Y por eso es que muchas veces nos sentimos sin sentido, sentimos que no valemos, que estamos por gusto. Pero bueno, no estamos por gusto, Dios nos creó con propósitos. Entonces, el propósito número 1 es que tú conozcas y ames a Dios. La primera razón es que Dios, la razón por la cual te hizo, es para disfrutarte, para amarte, para su deleite. Dios te ama, Dios ama su creación. Dios hizo la creación para amarla. Y claro, la enfocó en nosotros los seres humanos. Y hoy me quiero ir a la razón número 2. Y la razón número 2
por la cual Dios decidió crearnos es para que formáramos parte de su familia. Apunta eso si quieres. Ahí, si estás apuntando, pon ahí: Dios me creó para formar parte de su familia. Dios ya tenía un plan antes de crearnos. Dios sabía, ¿verdad?, que en el proceso, por la misma situación que pasamos por el pecado, teníamos que pasar un proceso de aprendizaje. Pero en el camino Dios ya había decidido que íbamos a llegar a conocerle para ser parte de la familia de Dios. Entonces Dios te creó para que formaras parte de su familia. Todos necesitamos vivir en familia. Las personas que están solas prácticamente son como huérfanos. El Señor le dice a Adán allá en el huerto del Edén, y le dice: no es bueno que el hombre esté solo. Las personas que viven aisladas de por sí tienen muchos problemas serios porque no conviven con la familia. Y bueno, lamentablemente, si nos preguntamos si todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Únicamente son hijos de Dios los que aceptan a Jesús y son adoptados como hijos, dice la Biblia. Y entonces pasamos a formar parte de la familia de Dios. En Efesios capítulo 1, en su verso 5, en una versión lenguaje actual, dice esto. Dice: decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos. Fíjese cómo a través de Cristo somos adoptados. Dice: para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Desde antes de crearte, Dios ya tenía un plan para que llegaras a conocer a Cristo y automáticamente pasáramos a formar parte de la familia de Dios. Es por Cristo Jesús que nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios. Pues cuando aceptas a Cristo Jesús, en ese momento tu nombre es inscrito en el libro de la vida, o sea, en el RENAP del cielo, y entonces ahí nos constituimos hijos de Dios, o sea, la familia de Dios. Dios quiere que tú y yo vivamos como una familia, que aprendamos a convivir como la familia de Dios. Y no está hablando de una familia terrenal, porque la familia terrenal es pasajera. ¿Cuántas familias se desintegran? Cada quien se va por su lado, los hijos crecen, se van, hacen su propia familia. Entonces la familia terrenal no es el propósito eterno. El propósito, uno de los propósitos eternos y las razones por las cuales Dios nos creó es para formar una familia espiritual. La familia que va a perdurar por la eternidad es la familia espiritual, no la terrenal. Qué hermoso es cuando toda la familia recibe a Jesús, porque entonces sí somos parte de la familia eterna. Pero el enfoque debe de ser en la familia de Dios. Dice la Biblia que somos hechos hijos, o sea, hijos de un mismo Padre. Dios no te hizo para vivir solo. Hay gente que dice: yo no necesito la iglesia, yo en mi casa puedo estar y aquí estoy bien. Pues yo te digo, eso no es correcto. Tú necesitas convivir con la familia de Dios. Es importante estar con los hermanos, porque ahí aprendemos a conocernos, ahí aprendemos a ayudarnos, a amarnos, ahí aprendemos a perdonarnos, ahí aprendemos a conocernos. La vida aquí en la tierra, lo más son 80, 90 años y mucho, ¿verdad? Pero ese es un lapso de una escuela que aquí en la tierra Dios nos permite aprender en la familia de Dios. Si nosotros no pasamos esa escuela en la familia de Dios, lamentablemente no podremos ir por la eternidad con Cristo. Claramente Jesús dice, ¿verdad? Los que se aman, o sea, aman a su prójimo, ellos son los que van a estar allá. Pero si nosotros estamos aislados de los demás, nunca vamos a aprender a amar a los demás. Dios te creó para ser parte de su familia. Dios te creó para que fueras parte de su familia. Por eso es importante congregarse, estar en el grupo con la familia de Dios, haciendo el devocional, aprendiendo de la palabra de Dios, conociendo a Dios. Ahí aprendemos a conocer a Dios. Jesús en una ocasión le estaba enseñando a la gente, ¿verdad?
Y estaba el montón ahí de personas que tenían tapada la puerta de mucha gente que había en ese espacio. Y María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús lo andaban buscando. Entonces alguien por ahí, ¿verdad?, le gritó a alguien más adentro y le dice: decile ahí a Jesús que su mamá y sus hermanos lo están buscando. Jesús claramente en ese momento le habla a la gente y le dice: ¿quiénes son mi familia? Y Jesús señala a los discípulos y les dice: esta es mi familia. Estos son mi madre y mis hermanos. Jesús estaba diciendo: la verdadera familia por la cual tenemos que luchar por convivir y amarnos es la familia de Dios. Con esto no estoy diciendo que pues en la casa no hay que amarse y cuidarse, bien, pero es la familia de Dios los que han aceptado a Jesús, los que nosotros tenemos que estar conviviendo, porque nosotros nos vamos a ir al cielo. Si ahí en tu familia hay alguien que no ha aceptado a Jesús, anímale a aceptar a Jesús para que pase a ser parte de la familia de Dios. Y entonces sí, lo vas a ver en la eternidad. Efesios capítulo 2, en su verso 19, en una versión lenguaje actual, dice esto: por eso ante Dios ustedes, nosotros, dice, ya no son extranjeros. Al contrario, ahora, en Cristo, dice, forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos de hijos. Ahora, dice, son de la familia de Dios. La segunda razón por la cual te hizo Dios es para que formaras parte de su familia. Somos miembros de la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Por eso necesitamos estar con la congregación. Ahora, es interesante, pero como les decía hace un momento, no todos somos hijos de Dios. La decisión de ser parte de la familia de Dios la toma el ser humano, la tomas tú. Tú decides si quieres ser parte de la familia de Dios o no. ¿Sabes? Dios no va a forzar a nadie a que forme parte de su familia. Incluso la Biblia dice: yo toco al corazón, a la mente de la gente, de los hombres, de los seres humanos, y toco a su corazón, a su mente, para que me dejen entrar. Si alguno, dice, me deja entrar a su vida, entonces, dice, va a ser parte de mi familia. El Señor es caballero, pero Él no va a forzar a nadie a ser parte de su familia. Tiene que ser algo que nosotros deseamos. Es algo que el ser humano tiene que desear. Si quiere ser parte de la familia de Dios, tiene que tener a Jesús en el corazón. Dios te creó para que fueras parte de su familia. Cuando alguien no está en la familia de Dios o en la iglesia o no se quiere congregar, prácticamente es un huérfano. Saber a quién estará siguiendo, puede decir soy cristiano y todo, pero saber qué clase de cristiano, porque la Biblia dice que los hijos de Dios están juntos, unidos en armonía, y ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Donde hay unidad. La familia de Dios es importante que nosotros estemos conviviendo como hermanos. ¿Por qué razón? Porque ahí aprendemos a amarnos, ahí aprendemos a soportarnos, ahí aprendemos a ayudarnos. Miren, ahí en la familia de Dios muchas veces Dios nos rodea de gente que es insoportable, pues. Gente que nos hace la vida imposible. Ahora, es importante porque es una escuela. Dios no va a poner gente perfecta para que nos ayude, no. De hecho, todos somos imperfectos. Todos fallamos, todos tenemos cosas malas. Pero cuando estamos unidos, nos ayudamos y ahí nos transforma el Señor. La familia de Dios es muy importante para ser transformado. Necesitas estar en la familia de Dios. Ahora, allí, como te decía hace un momento, nosotros aprendemos a amarnos, aprendemos a perdonarnos. Y aquí viene el segundo propósito. La segunda razón es, la segunda razón es que Dios
te crió para que fueras parte de su familia. Pero el segundo propósito es que Dios te creó para amar a los demás. O sea, tu tarea número 2, tu propósito número 2 es aprender a amar a los demás. Tenemos que aprender a convivir con la gente que nos rodea. Si nosotros no aprendemos a amar a los demás, no podremos ir al cielo. ¿Por qué? Porque por la eternidad allá vamos a amarnos los unos a los otros. Pero si aquí no aprendemos a amar a los demás, no vamos a poder ir allá. Como te decía, la tierra, acá el tiempo de vida que Dios nos da es una escuela para aprender. Y si aprendemos y ganamos el año, vamos a ir a la graduación. Entonces, tu propósito número 2 aquí en la tierra es aprender a amar a los demás. Romanos capítulo 15, en su verso 7, versión Dios habla hoy, dice esto: así pues, dice, acéptense los unos a los otros como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Mire, yo quiero que ponga atención en este verso tan importante y tan hermoso, porque dice: así pues, acéptense los unos a los otros como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Sabes? Cuando Cristo nos aceptó a nosotros, Él no pidió que fuéramos perfectos. Dios nos amó con nuestras debilidades, nuestras maldades, los defectos que tenemos los seres humanos. Así nos aceptó Dios. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que tú tienes que aceptar a los tuyos con los errores que tienen ellos. Debes de aprender a amarlos tal y como son. Nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie porque todos fallamos. Todos cometemos errores, no hay justo ni aún uno, lo dijo Jesús. Entonces dice que debemos amar, aceptar a los demás tal y como son. Si Cristo ya los perdonó a ellos, pues entonces perdonémoslos también. Dejemos de juzgar a los demás, dejemos de hablar mal de los demás. Debemos de aceptarnos como hermanos y aprender a convivir los unos con los otros. Cristo nos aceptó siendo pecadores, siendo lo peorcito. Así nos aceptó el Señor y en el proceso Él es el que nos está transformando. Entonces, si Dios nos aceptó siendo malos, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando los errores de los demás? Si nosotros somos iguales o peores tal vez. Entonces, como dice la palabra, debemos de aceptar a los demás como son. Déjalos, Dios al final es el único que puede transformar a las personas, que te puede transformar a ti, a mí. Yo no puedo cambiar a nadie, tú no puedes cambiar a nadie. Cuando juzgamos a alguien, es porque nosotros estamos haciendo lo mismo o peores cosas. Y por eso la Biblia a nosotros nos llama a amarnos. Entonces tu propósito número 2 aquí en la tierra, tu trabajo, es amar a los demás. Tanto así que el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Miren qué importante es eso. O sea, si yo quiero que me traten bien, entonces yo también debo de tratar bien a los demás. Si a mí no me gusta que hablen mal de mí, yo tampoco tengo que hablar mal de los demás. Si a mí no me gusta que me juzguen, yo tampoco tengo que juzgar a los demás. Entonces nuestro trabajo aquí en la tierra es aprender a amar a los demás tal y como son. San Juan capítulo 13, en su verso 34, versión Dios habla hoy, Jesús estaba enseñando a la gente y les empezó a decir esto. Dice: les doy un nuevo mandamiento, dice, que se amen. Ojo, es un mandamiento es un mandato, es una orden. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, para los miembros de la familia de Dios. Dice: les ordeno a ustedes que se amen los unos a los otros. O sea, el amar a los demás es un deber. Deber es algo que le debo, es una deuda. Y si yo no amo, entonces yo no estoy pagando mis deudas. Debemos de amar a los demás porque Cristo nos dejó este mandamiento.
Y dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo, dijo Jesús. Miren cómo Jesús se pone de ejemplo, dice, yo los he amado a ustedes. Miren qué clase de discípulos tenía Jesús. Si leemos los evangelios nos damos cuenta, ¿verdad? Así minuciosamente, que Pedro tenía mal carácter. Pedro cargaba el arma en la cintura, ¿verdad? Para cualquier problema. Pedro siempre salía a la defensiva. Pedro no se dejaba, él tenía mal carácter. Estaba Judas, ustedes saben que Judas se robaba el dinero, ¿verdad? Y sin embargo, ahí lo cargaba Jesús y lo amaba a Pedro. Juan y Zebedeo, ¿verdad? Ellos eran de mal carácter también, por eso Jesús les dice hijos del trueno. Un trueno retumba, ¿verdad? Y asusta. Así eran ellos. Eran explosivos en su manera, en su carácter. No les podían decir nada porque ya estaban ahí todos enojados y queriendo pelear. Tanto así que en una ocasión a Jesús no lo dejan pasar por Samaria, iba a Jerusalén y para hacer más corto el camino quería cruzarse por Samaria y los samaritanos no lo dejaron pasar. Entonces Juan y su hermano Zebedeo le dicen, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los queme a estos que no te dejaron pasar? Jesús les dice, bueno, ¿ustedes qué les pasa? Tranquilos, ustedes no saben qué es lo que les está hablando a su corazón. Entonces Jesús tenía un montón de discípulos imperfectos. Si nos damos cuenta, las Sagradas Escrituras dice que cuando apresan a Jesús para crucificarlo, ellos salieron huyendo. Ellos eran débiles, imperfectos, pero el Señor los amó así. Jesús nunca les reprochó sus pecados a ellos. El propósito de Jesús era cambiarlos, transformarlos, enseñarles la verdad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como cristianos nos amemos tal y como somos, que nos ayudemos a ser transformados los unos a los otros. En vez de estar criticándonos, Dios quiere que nos amemos y que nos ayudemos. Y para ir concluyendo, número 1, la primera razón por la que Dios te creó fue para su placer. Te creó porque te ama. Dios te ama tal y como eres, porque eres su creación más importante. No importa lo que estés pasando, yo no sé qué clase de situación estás viviendo, pero yo te voy a decir algo, Cristo te ama, Dios te ama. Si estás apartado del Señor, regresa a Dios. O si nunca tal vez has recibido a Jesús en el corazón, hoy es el momento de hacerlo. Dios te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Entonces recuerda que Dios te hizo porque te ama, te hizo para amarte. Cuando una pareja se casa, tiene hijos porque quieren amarlos, quieren hacerles bien, quieren hacer que ellos crezcan y sean profesionales en la vida. Pues así es Dios. Dios hizo a sus hijos, Dios hizo a la creación para amarla, para bendecirla. Y la razón número 2 es que Dios nos hizo para que formáramos parte de su familia. El primer propósito, y esta es la tarea de nosotros, el primer propósito es conocer y amar a Dios. Debes de conocer y amar a Dios. Cuando no conocemos a Dios, por eso es que estamos tristes, nos afanamos, vivimos mal, porque pensamos que estamos solos. Pero cuando aprendemos a conocer a Dios poco a poco, nos vamos dando cuenta que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Y bueno, entonces dedícate a conocer y amar a Dios. Y la tarea número 2, tienes que aprender a amar a los demás. La tarea número 2 es aprender a amar a los demás. Debes de aprender a amar a los demás. El amor no es algo que nos sale así nomás. Es aprendido. Cada vez que tú lo vas haciendo poco a poco, eso se va creando en un hábito, en una disciplina. Y cuando sentimos, pues ya se nos es fácil amar a la gente, porque ya lo estamos practicando.
Así que yo te animo en esta noche a que cumplas con tus tareas. Dedícate a conocer y amar a Dios y dedícate a amar a los demás, a aprender a amar a los demás. Si nosotros hacemos eso, nuestra vida va a adquirir sentido de vivir. Ya no te vas a sentir impotente, ya no vas a sentir que no vales, que no sirves. No, eso se va a ir de tu vida, de mi vida, si nos dedicamos a hacer nuestro trabajo aquí en la tierra. Así que te animo a que sigas haciendo tus reuniones ahí en casa. Haz tus reuniones, es importante convivir con la familia de Dios. Es importante que estemos juntos para aprender a amarnos, para aprender a perdonarnos, a ayudarnos los unos a los otros. Y bueno, San Juan capítulo 13, 35 en su versión Dios habla hoy, dice, si se aman, mire cómo lo dice el Señor Jesús, si se aman los unos a los otros, todo el mundo, dice, se dará cuenta que son mis discípulos. La manera de demostrar realmente que somos hijos de Dios es amándonos unos a otros. Cuando nosotros nos peleamos unos con otros, realmente no estamos demostrando que somos hijos de Dios. Ahí estamos demostrando como que no somos hijos de Dios y somos hijos de alguien más. Así que si quieres aprender a amar a los demás, debes de controlar esas emociones. Y recuérdate que debes amar. Debes. No te deben, sino tú debes. Entonces, aprendamos a amarnos. Para que la gente de afuera mire que de veras somos discípulos de Cristo. A veces lamentablemente hemos cometido errores, hemos hecho cosas que no están bien y nosotros mismos a veces damos mal testimonio a los de afuera. Y por eso muchos no quieren buscar a Dios, no quieren ser seguidores de Cristo por nuestra culpa muchas veces. Entonces hoy yo te animo a que luchemos contra eso, que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, su Espíritu Santo, para aprender a amar a los demás. Así que te animo a hacerlo y practicar con esas personas que más cuesta amar, ¿verdad? Ahora, la más difícil de amar eres tú, el más difícil. Así que te animo en el nombre de Jesús a que sigas amando a los demás, sí, que aprendamos a amarnos. Cristo ya viene y va a venir por aquellos que se aman. De verdad, de verdad. Tenemos propósitos aquí en la tierra, tareas que cumplir. Nuestra vida tiene propósito. Dios no creó a nadie sin propósito. Dios nos creó con propósitos y cuando los cumplimos, nuestra vida tiene sentido. Cuando los dejamos de cumplir, nuestra vida no tiene sentido y por eso nos sentimos mal, vacíos. Pero si cumplimos con nuestras tareas y entendemos que Dios nos creó para amarnos y entendemos que Dios nos creó para ser parte de su familia, entonces vamos a estar contentos, alegres de que tenemos un Dios que nos ama y que tenemos un Dios que es nuestro papá y que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Que como hijos de Dios tenemos los derechos de la bendición que Cristo trajo aquí a la tierra. Su palabra dice en Mateo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A quién le está diciendo eso? A los hijos, a los miembros de la familia de Dios. Así que si tú cumples con tus tareas y tus propósitos, te va a ir muy bien. Te vas a sentir bendecido en el nombre del Señor. Antes de terminar, yo quiero hacer una invitación. Si alguien que me está viendo por este video no tiene a Jesús en el corazón, yo te digo algo. Si tú mueres, si Cristo viene hoy, cualquiera de las dos razones, las dos situaciones, tú no te vas a ir con Dios, porque no eres miembro de la familia de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús, pasas a ser parte de la familia de Dios. Por eso es importante tener a Jesús en el corazón. Si no lo tienes en tu corazón, yo te invito a que tú le hagas la invitación, porque tú tienes que querer hacerlo. Esto no es forzado. Tú tienes que querer ser parte de la familia de Dios.
Si tú lo haces, vas a ganarte el cielo. Te vas a ganar el cielo. Así que lo único que tienes que hacer es decirle al Señor Jesús que entre a tu corazón, que sea el Señor y dueño de tu vida, pedir perdón por tus pecados y pues entregarle todo a Dios y buscar un grupo familiar ahí o alguien que te enseñe la palabra de Dios. Haz eso y vas a estar bien. Si alguien está alejado del Señor, solo tienes que regresar. Tú sigues siendo hijo de Dios. Lo único que tienes que hacer es regresar y seguir conociendo y amando a Dios, que es nuestro primer propósito. Y segundo propósito es aprender a amar a los demás. Así que yo te animo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y levanta tus manos, quiero bendecirte. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Que el Señor Dios Todopoderoso alce sobre ti su rostro, te mire con amor, con agrado, te bendiga en tu entrada y en tu salida. Bendiga a tus hijos, bendiga tu trabajo, bendiga todo lo que tú hagas. Que el Señor alce sobre ti su hermoso rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Vas a estar bien si tú confías en el Señor, si haces tu trabajo, si cumples con tus propósitos. Vamos a estar viendo 5 propósitos. Ahorita vamos por el número 2. Yo le invito a que siga viendo estas enseñanzas. Que Dios te bendiga, que estés bien. Hasta la próxima. Bendiciones. Que Dios te guarde.